barbuda y entonces os va a tocar leerlo a la vez. Bueno, O sea, es en enero. Que como en enero tenéis las navidades, pues eso es en enero. Esto ya está en marcha, Patricia, o sea vale, que está en cuando marcha. quieras ya. Vale. Entonces, si queréis traer el de Jane Austen, si Sí. tenéis manuscrito, Sí. bueno, pues A entonces ver, empezamos. siéntate. Genial, sí, me siento. Pero no Sí. me lo sabía. El de más feedback yo creo que lo empecé, pero Ya. ese no me enganchó. Es un libro difícil, pero bueno, a mí leerlo, Igual ahora, como dices tú, con la comparativa es otra cosa. incluso empezar con el de Kincaid, que es este ensayo, nada, de 30-40 páginas estupendo, que, bueno, intentaré ir por orden para hablar de las Sí. sesiones, ¿no? Estamos en directo. Estamos en... Vale. Pues empezamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Sí. Y qué bien, veo muchas caras nuevas, más los que están, que no se han apuntado, que se apuntan. Recordaros que hay sesión el jueves online, ¿vale? Y lo mismo, aunque siempre es un poco diferente, se hará el viernes presencial. En el grupo online que ya habéis participado, algunas, sé que se ha vuelto a matricular gente, o sea, hay gente que está en Tenerife, hay una persona que está en Chicago, hay otra persona, bueno, quiero decir que hay gente de todos los sitios y así, bueno, quien quiera hacerlo online se puede hacer. Entonces, íbamos a empezar con el libro de Jan Morris, Venecia, pero siempre tiene esa dificultad las lecturas. Resulta que necesitaba de una reedición y se va a reeditar en diciembre. Por lo tanto, empezamos con el de Olga Merino. ¿Puedes contar brevemente cómo funciona el Club de Viajeros del Alberti? Porque nos estará escuchando gente que no. Bueno, pues funciona, es una lectura al mes y este año es de noviembre a junio. Cada año lo alargamos un mes más, a petición vuestra. Me encanta. Entonces, de junio a noviembre hacemos una lectura al mes y esa lectura la comentamos, yo la contextualizo un poco y luego la comentamos entre todos y el jueves se hace online para aquellos que no vivís en Madrid y aquellos que queráis hacerlo presencialmente se hace el viernes en Madrid. Online se hace a las 6 y en Madrid se hace a las 5:30 el viernes. Jueves online, viernes presencial aquí y online desde vuestras casas. Entonces, este año hablamos con Lola hacerlo en torno a un tema. Claro, en torno a un tema que fuera lo suficientemente amplio para que entraran muchísimas cosas y libros que yo ya llevaba 2 o 3 años que estaba pensando en libros, ¿no? Tengo una lista y voy poniéndolos ahí para saber cuáles voy a ir pidiendo. Entonces dije, ¿y si hacemos en torno al viaje y lo político? No la política, sino el concepto de lo político. ¿Qué es lo político? Bueno, lo político es aquello que cada uno de nosotros, nosotras, pensamos que puede modificarse, puede cambiarse en todos los ámbitos de la vida. Aquello que tiene que ver con nuestros deseos, que tiene que ver con el concepto de polis-ciudad, que se puede cambiar, intervenir dentro de una ciudad, y aquello por lo que luchamos cada uno y cada una en función de lo que sea. De tal manera que lo político va cambiando y es una lucha individual y colectiva. Entonces imaginaros, todo entra. ¿Es el viaje algo político? Absolutamente, pero podemos discutirlo cada vez. ¿Puede transformar el viaje? ¿Puede cambiar? Lo podemos discutir también. ¿Se puede transformar las categorías contemporáneas a través del viaje y por lo tanto transformar lo político contemporáneo? Lo discutiremos. Entonces, la primera sesión ya os he dicho que el libro de Jan Morris Venecia, con la que empezábamos, no está. Y entonces, tengo aquí el listado de las sesiones, lo estoy buscando. Y entonces vamos a empezar con el libro de Olga Merino, 5 inviernos. Olga Merino, igual lo habéis... A ver un momentito que busco. Aquí está. Olga Merino es una escritora, periodista, y este libro, que lo publicó el año pasado, es un gran libro de viajes y es un libro en el que ella cuenta 30 años atrás, más o menos, en el año 92, decide irse con, creo que es 28 años, decide irse como corresponsal del periódico a Rusia en el momento, es el año 92, en el momento que se está produciendo todo el cambio político.
es un libro, 5 inviernos son los 5 años que pasa como corresponsal allí, asistiendo en primera persona a todo ese cambio. Y es un libro con fragmentos, algunos fragmentos más largos que otros, pero es un libro sobre todo directo, sencillo, honesto, como casi me atrevería a decir que es también Olga Merino, que tuve la suerte de conocerla hace 2 o 3 meses, ¿no? Y ella va contando en fragmentos cómo es su día a día, las fiestas con las corresponsalías de todo el mundo, la luz que no tiene en casa, lo que come y deja de comer, y mientras va introduciendo también lo que ella quiere hacer de verdad, que es escribir, y las dificultades que tiene para escribir literatura y ficción, ¿no? Y es un libro, ya os digo, muy sincero, muy directo, y yo creo que como ejemplo de libro de viajes, de libro de viaje canónico, que es por lo que en principio parece que venís aquí, ¿no?, a ver esos libros de viaje que nos cuentan la vida contemporánea a partir del viaje, pues es un libro, ¿no? Ya os digo, es como estar en esos años dentro de la casa de Olga e ir viendo lo que ocurre, ¿no? Y bueno, y acceder a una intimidad, la intimidad de esa Rusia del año 92 y a la intimidad de Olga. Y el título que le puse yo a la sesión creo que es La política de la escritura, ¿eh? La política de la escritura, es decir, cuando tú decides que a través de ser escritora vas a intentar, bueno, ser política, tener una actitud política y cambiar cosas. Es decir, ves también la escritura como un proceso de fe, casi, ¿no? En el sentido, el año pasado leímos a Dovlatov, ¿no? ¿Recordáis lo importante que era para él escribir? Tuvo que emigrar con sus manuscritos para poder escribir. Bueno, pues aquí tenemos otro tipo de ser político. Una mujer, 28 años, la dificultad de ser periodista y en aquel momento y escribir, y se lee, ya os digo, su libro muy muy bonito y se lee fácil y es bastante gozoso. El siguiente libro, como el primero no lo leeremos, o sea, no lo tendremos, el segundo va a ser el de Jan Morris, que era con el que quería empezar el ciclo. Quería empezar el ciclo con un libro, pues no sé cómo deciros, como un libro que nos llevara a una ciudad que conocemos, a una ciudad que nos gusta, a un mundo, una ciudad que nos gustaría todos los días, que es Venecia, ¿no? Con la cantidad de cosas que están pasando, digo, empecemos paseándonos por Venecia. Y bueno, no ha podido ser, pero será en diciembre. El título que le he puesto es Venecia también es política, porque si bien es cierto que hubo muchas conspiraciones y se hizo mucha política en la ciudad de Venecia, pero hoy en día, pues cuando hablas de Venecia parece ya que vas directamente a ver una ciudad hermosa, a ver turistas, que eres un aristócrata, que vives en un palacio decadente, ¿no? Y por eso puse Venecia también es política. ¿Qué ocurre con el libro de Jan Morris? Aquí he puesto el enigma. Jan Morris es un escritor, un gran periodista que hará la operación de cambio de sexo en el año 71 y por eso de James Morris pasa a llamarse Jan Morris, ¿no? Venecia es una ciudad en la que vive y se nota, pasa 3 años en Venecia, ¿no? Y Jan controla muy bien las descripciones. En los libros de viaje a mí me gusta mucho cómo mira, en lo que se fija, la selección que hace de cosas para contar. Para mí es alguien a quien seguir, se fija en cosas que no se fijan los demás, ¿no? Y por ejemplo, si va a Manhattan, sabe que hay que contar el número de periódicos que se editan todos los días en Manhattan, la gente que vive en los barrios, es decir, no es cómo lo cuenta, sino también cómo compila y qué selecciona, ¿no? Claro, su Venecia es una Venecia que conoce muy bien, vive 3 años y bueno, no le falta de nada. Y hay una parte que a mí me interesa especialmente, que es cuando habla de Venecia como una ciudad que se muere y que controla muy bien y representa la muerte, ¿no? Entonces, eso nos habla de la sensibilidad de Jan Morris, ¿no? Y hay capítulos que solo habla de cómo muere una ciudad y de todo lo que tiene que ver con las muertes, los asesinatos en Venecia. Más allá, es un libro que yo creo muy político en este ciclo, porque también es el lugar donde finalmente James Morris decide empezar a hormonarse para preparar su operación, ¿no? Que será en el año 71 en Casablanca. De tal manera que ahí tenemos el libro político de James Morris antes de convertirse en Jan Morris, ¿no? El cambio de sexo también como una actitud y como una política.
bueno, tiene momentos tan bonitos. Hay un momento que dice, os lo adelanto, yo eso no lo he oído en casi ningún escritor así de viajes con esa sensibilidad, dice, en una ciudad donde no hay plazas, ¿dónde van los niños a sacar el globo y a pasear? ¿No? Pero esto lo dice muy bonito. Bueno, pues así ve Venecia, ¿no? Ese libro. Bueno, luego llega enero, que habréis tenido mucho tiempo para leer, Navidades y tal, y entonces lo he titulado Descolonizar la política. Esto ya es, ahí entramos en temas muy contemporáneos, imperialismo, descolonización, y tenemos este libro, que es un ensayo muy interesante, que se llama Un lugar pequeño, porque Jamaica Kincaid pertenece a las Antillas, a Antigua. Ella nace allí, estudia en Londres, es profesora en Estados Unidos de escritura y va a hablar de cómo se vive en un lugar pequeño. Y por supuesto, cómo han tratado las grandes metrópolis a las colonias. Pero sobre todo también cómo los antillanos se acaban viendo a ellos mismos por haber sufrido lo que han sufrido. Y eso es muy interesante. Y ahora yo me atrevería a decir de los complejos también que acaba teniendo un lugar pequeño por haber sido colonizado. Y cómo esos complejos, que son tristísimos, hay que quitárselos de encima. En fin, vaya, son 40 páginas, vaya ensayo, lo tendréis que leer varias veces, yo creo, bueno, varias veces, un par de veces porque está muy bien traducido por Adalbert Salas, que es también muy buen poeta, y bueno, y este libro, que para hablar de cómo funciona un lugar pequeño, es muy interesante. Este libro lo vais a leer a la vez que Mansfield Park, que efectivamente lo que dice esto es un libro, bueno, que se pierde algunas veces, pero es un libro de Jane Austen. Jane Austen representa todo, una sensibilidad, una política y una época. Hay un par de películas que también se pueden ver, ¿no? Y yo he elegido el libro de leerlo a la vez de Jane Austen porque el profesor Edward Said, que fue profesor de literatura comparada en la Universidad de Columbia, Nueva York, él en su libro Cultura e Imperialismo tiene un capítulo que estudia, siendo muy crítico con el libro de Jane Austen, cómo en Mansfield Park se habla de las colonias, ¿no? Yo no sé si habéis visto la película. Es una chica que vive en una familia, diríamos, bueno, de clase alta, y el padre tiene negocios en las colonias, ¿no? Entonces, bueno, la colonia está presente de una manera bastante periférica, pero sin embargo, precisamente porque no está presente, pero está como una sombra siempre, ¿no?, por encima, oteando, nos va fascinando y queremos saber más cosas de la colonia, ¿no? Y entonces Edward Said hizo una crítica grande a cómo se hablaba allí de las colonias. Claro, ¿qué colonia es? Pues la colonia en la que nace Kincaid, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede estar bien esa lectura. Es un mes potente. Febrero, decolonizar la política, pues ojalá, ¿no?, se pudiera descolonizar. Febrero, por fin, digo por fin porque llevamos 2 años intentando poner la lectura de Vuillard y el libro no se reeditaba. Entonces, finalmente se ha reeditado y yo creo que a algunos he debido hablar de este libro de Tristeza de la Tierra, de Vuillard, que lo conoceréis, un escritor francés que proviene del campo cinematográfico, y esto aquí se nota mucho. Y bueno, y este es un libro que a mí me lo recomendaron en Francia, un catedrático en París hace unos 3 años, hablando de Vuillard, dijo, bueno, sí, pero que el gran libro de Vuillard es este, y yo no lo había oído. Y llegué, lo busqué, porque bueno, se podía leer en francés, pero eso más adelante, lo busqué y es que, bueno, ¿qué nos cuenta Vuillard con una mirada muy visual, muy fotográfica y muy cinematográfica? Nos cuenta también, como en capítulos de página y media, el mito como Buffalo Bill va organizando una leyenda sobre la conquista del oeste americano. No sé si sabéis que Buffalo Bill llegó a tener una compañía de variedades con indios que pagaba y no pagaba, ¿no?, para representar las batallas que habían tenido lugar, las grandes batallas, ¿no? Entonces habla de esto y bueno,
y es un libro, no me atrevo a decir terrible en el sentido de que resulta duro, pero hay veces que te quedas asustado y asustada, nada, con 3 pinceladas y hablando un poco de esa historia de los indios americanos, ¿no? De qué se ha hecho de ellos y lo que ocurre. Y bueno, como veis, este libro me gusta mucho, el de Kincaid también, ¿no? Pero ojo. Luego, hoy en el avión venía pensando un poco en las sesiones y me he dado cuenta de, uy, ¿cuánto tiene que ver con el libro de Azucre? Pero bueno, ya sabéis que estas cosas de la literatura comparada, pues a veces son nada, son sensaciones, intuiciones, pero bueno, eso será febrero. Marzo. ¿Dónde estaremos todos en marzo? Bueno, pero el marzo me lo sé. Marzo es un libro que habréis leído. ¿Habéis leído El corazón de las tinieblas de Conrad? Sí. El libro de... Tenía que estar. El libro es un clásico. Y muchos igual lo habéis leído. Hay que ver la película Apocalipsis. Se aburre muchísimo. Se aburre tanto. Es tan aburrido estar en ese barco de vapor allí trabajando, y sin embargo escribe este libro que es mítico y también por la película, ¿no? Te lo he reenviado ya. Entonces lo que nos cuenta es bueno, ese descenso por el río Congo en un barco hacia el corazón de las tinieblas. Es que es un libro tan metafórico también, ¿no? Bueno, no sé si sabéis que Conrad, él era polaco. Su padre era traductor del inglés al polaco de Shakespeare, y Conrad decide en un momento determinado cambiar de lengua materna y comenzar a escribir en inglés. Es una decisión personal, ¿no? Entonces yo creo que cuando se lee en español, en castellano, a veces vemos que es un lenguaje muy barroco, muy retórico, ¿no? Si se puede leer en inglés, pues ojalá, ¿no? Y bueno, y este título, que hablaré mucho de él, además es un libro que he trabajado un poquito, ¿no? Y veremos también qué ocurrió en el Congo, de verdad qué ocurrió en el Congo, y por qué él también lo está convirtiendo, o sea, lo está totalmente convirtiendo en una gran metáfora, porque no nombra, está Kurt, está Marlowe, pero hay que sacar las metáforas para darnos cuenta de lo terrible que es lo que nos está contando. El título lo he llamado Cuando la estética es política, ¿no? Porque este libro se podría recorrer solo a partir de metáforas que tienen que ver con la oscuridad. Metáforas bellísimas. Y tal y como vamos encontrando las metáforas, vamos viendo cómo es un descenso al infierno. ¿A qué infierno? Al de la colonización. Y es que aquí prácticamente ni lo vemos, solamente lo sentimos, lo intuimos con la oscuridad, y eso también es muy bonito. Y mientras, eso que el profesor Said se metía mucho con el libro, ¿no? Y mientras todo sucede, mientras están varados, se lo está contando Marlowe a 2 personas que están pescando en una barca en el río Támesis. Entonces hay quien dice, hombre, ¿cómo vas a contar la historia de la colonización del río Congo paradito allí con el río Támesis, ¿no? En fin, es un libro de 100 páginas y esto ya veréis que va a dar para hablar mucho, ¿no? Cuando la estética se vuelve política. Y también hablaremos de por qué decide escribirlo Conrad, porque en 1901 está habiendo también un debate fortísimo sobre cómo hay que tratar a la gente de color, a los negros, ¿no? Y por eso también lo escribe. Luego, ¿qué tenemos? Se van quedando muy pocos. Te queda uno ahí. Vale, me queda uno. No hay otro del mundo. Vale. El mundo pasado por alto en la política, qué gran libro. El de Pedro Lemebel, que yo aún no lo había leído, cuando lo tendría que haber leído ya, la editorial Las Afueras. Y Pedro Lemebel, este es un libro que lo publicó en Seix Barral en el año 2001 y salió en Latinoamérica. Y Pedro Lemebel era un escritor, cronista y también artista, sobre todo hacía performance, ¿no? Y Tengo miedo torero, vaya titulazo, por supuesto de un bolero, ¿no? Pero
nos cuenta en el año 87, a través de la voz y la mirada de los personajes que le gustaba tratar a Pedro Lemebel, que son los marginales, los más marginales, pues a través de un homosexual, ¿no?, que vive en una situación bastante precaria, y conoce a lo que llamaríamos un pijo de izquierdas, que es un revolucionario en contra de Pinochet, ¿no? Y bueno, y Pedro Lemebel se permite incluso construir como personaje a Pinochet y a la mujer de Pinochet, que de verdad, o sea, lo que hace de la mujer de Pinochet. Y entonces, con jerga, con coloquialismos, porque es como habla ese homosexual, ¿no?, que es el que le llaman torero, que es un torero, ¿no?, va contando pues esa relación de los dos, ¿no?, con esta persona vinculada a la izquierda, y mientras paralelamente pues Pinochet, que va a su casa de recreo y que le va a pasar algo a Pinochet, y bueno, se lee como una crónica prácticamente, y bueno, pues lleno de boleros, lleno de jerga. Y bueno, Lemebel es alguien que había que leer, y claro, entramos en el conflicto entramos en Chile, que también es otro lugar. Estamos en Barbuda, en Rusia, en Inglaterra, en Venecia, pero nos faltaba, claro, Chile, ¿no? Y el nombre que le he puesto a es El mundo pasado por alto, que sería el de la vida en los márgenes, la marginalidad del homosexual, el protagonista, el mundo pasado por alto y la política. Y por eso lo he puesto. Bueno, el texto de William Atkins, que es el de medio, gracias, aquí, ¿no? Bueno, este texto es la descripción de varios lugares desérticos, que son desiertos de muchas partes del mundo, Arabia Saudí, Kazajistán, China, y de qué manera hoy la descripción de los lugares y la relación con el lugar es también una forma de ser y de estar en el mundo políticamente. Es decir, la ecología, la naturaleza, el animalismo, el paisaje, la luz, todo aquello, ¿no?, que hay que describir, y cómo hay que describir ahora mismo los grandes desiertos del mundo a partir de aquello que el desierto nos devuelve con respecto a las problemáticas contemporáneas, ¿eh? O sea que bueno, que este es un libro que es del año pasado, y vamos a ver cómo nos cuenta eso, como una manera de ir recordando y de buscar cómo se pueden describir los lugares, ¿no?, a partir de una mirada absolutamente contemporánea y única, y un paseo también por otros sitios, ¿no?, para no quedarnos solamente cada libro como en un lugar. Y creo que este lo he titulado, La política del paisaje. Por cierto, cuando el paisaje, bueno, ya sabéis, el paisaje es ecología, el paisaje es naturaleza, el paisaje es distancia, pero obviamente es política, ¿no? No he dicho, aquí he puesto Enigma, por si os interesa Jan Morris, como no tenemos el de Venecia. Enigma también lo acaba, estaba en Península, y lo acaba de publicar Galonero, ¿no? Y Enigma es el libro en el que, yo creo que este es del 2000, en el que Jan Morris cuenta, ¿no?, del 74, Conundrum es su título original. Es donde Jan Morris nos cuenta toda su operación, bueno, de cambio de sexo, sus dificultades, cómo se sintió mujer desde niña, en fin, lo llama el enigma, ¿no? Yo prefiero sus libros de viaje, pero claro, asomarse a este libro, que dicen que es el más personal también y el más íntimo, es muy interesante. Lo digo porque, bueno, puede ser una lectura paralela a Venecia, pero yo prefería leer Manhattan o La coronación del Everest, ¿no? Porque aquí yo creo que él, con mucha razón, se está construyendo también una actitud frente a su vida y frente a esa tremenda decisión que toma, ¿no? Entonces, bueno. Y el último, que no está, será mi próxima novela, de la cual no quiero hablar demasiado, dicen que da mala suerte, pero bueno, sí que tenemos título, que es Las vidas que no he tenido, ¿eh? Saldrá en Candaya,
Y bueno, es una novela que llevo trabajando hace mucho tiempo y que parte de entrevistas a lo largo de, bueno, como unas 30 entrevistas que he hecho en mis viajes a mujeres de 3 generaciones diferentes, las vidas que no he tenido. Y finalmente habrá 3 personajes y la novela transcurre entre Irán, básicamente entre Yazd y Teherán, entre Barcelona y entre Menorca. Entonces, bueno, y las vidas que no he tenido, y es una novela y lo dejamos y lo dejamos allí, pero bueno, ya está, ¿no? Ya lleva tiempo y bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, estos son los libros, este va a ser el viaje por lo político, pero bueno, el viaje os toca hacerlo a vosotros y a vosotras. Y bueno, ya os paso la palabra si queréis. Mira, es pronto todavía, puedo hablar más cosas, pero si queréis hacer alguna pregunta de estos libros. Luego recordáis el año pasado y los 2 años anteriores que, como lo llamaba yo, afinidades selectivas, como la novela de Goethe, y con cada libro iba proponiendo otra lectura paralela, ¿no? Que de hecho ya hay alguna matriculada de años anteriores que ya me ha propuesto una lectura paralela, pero no la han editado todavía en español, ¿no? Y bueno. Pues a mí me da a veces pereza releer, pero en el caso de Conrad, que me lo leí hace 20 años, tengo muchísimas ganas de a ver si tengo, pues a mí me entusiasmó ese libro. Es que lo vamos a desentrañar y ya lo vamos a desentrañar ese libro porque te entusiasmó. ¿Lo leíste en inglés? No, me lo leí en español, pero ahora igual me lo leo en inglés. Voy a ver si no es muy complicado. Vale. El inglés que usa, pues es la fama que tiene Conrad, ¿no? Que escribe un inglés aprendido, barroco, y era muy perfeccionista, parece, ¿no? Sí, era muy perfeccionista. Entonces igual me lo leo, o lo intento leer en inglés. Siempre tienes la posibilidad de tener los dos, ¿no? Claro. Y precisamente porque su lengua es una lengua que no es materna y adoptada y adaptada, es muy interesante porque también resulta muy interesante cuando una persona está escribiendo desde una lengua que no es la materna, en el sentido que también está saliendo de la lengua inglesa y está construyendo el mismo, Conrad, desde la periferia o desde el límite. Y por eso también es tan interesante Conrad, porque ya no es alguien que te lo está contando desde otro lugar, sino que el lenguaje lo ha sacado, mira, nunca mejor dicho, de madre, y lo está traduciendo. Entonces, por eso también es muy interesante Conrad, porque ve las cosas, incluso el lenguaje, desde otro sitio, desde la lengua que no es materna. Y el libro tiene esa escena, por ejemplo, en el que mira el personaje Marlowe en un momento determinado a un pasajero que va en ese barco de vapor, ¿no? Porque se han olvidado de pagarle dinero, están ahí descendiendo por el río Congo con el barco y está trabajando allí, bueno, pues personas que viven en lo que hoy es República Democrática del Congo, y entonces de pronto se dan cuenta que llevan bajando con el barco, sí que les pagan, pero que llevan 4 días que no paran y no les dan de comer. Entonces, bueno, hay un momento, de verdad, que uno de ellos le mira y dice, ¿cuándo vamos a parar? O algo así, entonces le mira a los ojos y entonces Marlowe lo que está viendo es la mirada de un salvaje, porque todo el rato en la novela juega la oscuridad, es lo salvaje, ¿no? Pero te va llevando al final, ¿qué es lo salvaje? ¿Quiénes son los salvajes? ¿Qué es lo blanco y qué es lo oscuro? ¿La metrópolis o la colonia? Perdón, ¿quién, no? Y hay un momento, ¿no?, que están los dos ahí y entonces Marlowe se da cuenta de que la mirada de él es la mirada del hambre y la mirada del hambre puede ser la mirada de alguien que se puede comer a un ser humano. Entonces, bueno, hay momentos muy, muy impresionantes. Y luego Kurz, que es el gran, ¿cómo se llama el protagonista? Marlon Brando. Sí. Y Kurz, todo el mundo habla de Kurz. Es que es muy mítico el libro, tiene resortes muy, muy míticos, ¿no? Entonces empieza in media res y Kurz es el personaje que nos enseña la tragedia griega que aparece a mitad. Entonces, no aparece pero todo el mundo habla.
de él y se va convirtiendo como en un rey maravilloso, ¿no? Y todo el mundo va como haciéndolo como una persona poderosísima y luego, claro, cuando aparece no puede ser tal. Y es el que le ha subyugado la selva. Pero bueno, ya lo iréis leyendo y a lo mejor pues puede parecer un libro así demasiado simbólico, más que metafórico, pero lo iremos desentrañando y claro, tiene un dominio también lingüístico estupendo. Conrad, cualquier novela, pero vamos, El corazón de las tinieblas. Más Conrad fue marino, ¿no? También. Sí. Por eso también... Buah. Y además son, no sé la gente secreta, pero Lord Jim... Bueno, tiene muchísimos libros que habla de... son sus barcos. Claro. Él embarca como grumete, bueno, tiene una vida muy divertida también, ¿no? Y entonces le gusta mucho viajar y va en barcos veleros y barcos de vapor y va recorriéndose el mundo, ¿no? Entonces son novelas marinas, viajeras, siempre con mucha intriga y siempre con ese lenguaje un poco complicado, ¿no? Y esto ya es el sumo. Hay un libro muy interesante que ya no se puede encontrar, ¿no? Bueno, que se le hizo una gran exposición en el año, fijaros, ya 2001 en Barcelona, en el Palacio de la Virreina, en conmemoración al siglo de El corazón de las tinieblas, y se invitaron a 14 artistas a que hicieran lo que quisieran sobre el corazón de las tinieblas, ¿no? Y bueno, hicieron unos trabajos, fue de los primeros trabajos que se hizo sobre el esclavismo en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Sobre las grandes. Y ese catálogo, bueno, a ver si lo puedo traer yo aquí porque yo lo tengo, ¿no? Y entonces en ese catálogo, por ejemplo, aparecen muchas imágenes de cómo es el Congo en aquel momento, en 1900, ¿no? Y cómo Leopoldo II de Bélgica, ya sabéis, está extrayendo caucho y bueno, es impresionante, ¿no? Creo que han pedido perdón, pero pidieron perdón hace muy poquito, ¿o no? Yo no tengo tan claro, ¿eh? Es que eso fue una masacre absoluta. En este es muy... Entonces, bueno, es todo eso, pero tan velado, ¿no? Y es un gran libro, así que eso. Más comentarios, más... El mes de enero has dicho que teníamos el ensayo y otro. Y el de Jane Austen que en no está Mansfield aquí. Park. No está aquí, vale. pero está en la librería. Vale, bien. Mansfield Es que lo Park. estaba, y digo, pues sí, creo que habías dicho 2 libros y no me salían las cuentas, vale, No estupendo. te salía así. 2 libros, no me acuerdo. Creo que está publicado, lo volví a traducir, que hace unas ediciones. Está muy bien, Alba, editorial, y está en Alba. Mansfield Park. Y luego yo creo que hay un par de películas de Mansfield. ¿Has visto alguna de Mansfield Park? Sí, Vale. y además me gustó, pero no, esto os lo iré diciendo, ¿no? Es muy interesante porque además también una persona que no puede hablar pero dibuja. Entonces dibuja como lo que está sucediendo allí es siempre esa idea de lo salvaje, lo otro, ¿no? Yo creo que es una idea bonita para trabajar como el concepto de lo político, es decir, los otros y las otras ya, en fin, dejémoslas en paz, tranquilas, bueno, ya iremos hablando de eso, ¿no? O lo que sea, ¿no? Y no sé, más comentarios. Nosotros nos vamos a marchar, pero Vale. Me ha parecido fantástico el planteamiento de todas estas sesiones. Yo he empezado ya el libro de Olga Merino y estoy encantada. ¿Verdad que el libro? Yo vive en Barcelona Olga, voy a intentar, ella no lo sabe, entonces lo estoy contando aquí a ver si puede unirse, aunque sea en la sesión online al final, si pudiera y es posible, pues estaría muy bien que lo contara y que hablara de él, ¿no? Ya, y en su bibliografía hay un libro que menciona que es El baile de Natasha. Vale. Es muy grueso y hay que dedicarle tiempo, pero es interesantísimo. Ah, qué bien. Porque refleja un poco las dos almas de Rusia, en fin. Sí, es que es un libro muy bonito. Y vosotros, en fin, lo Oriente y Occidente. Y es interesantísimo y toda la bibliografía. En fin, yo con muchísima ilusión empiezo, ¿no? Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Si se lee, es tan bonito el libro, ¿no? Y es entrar en las casas, ir viendo también ella, ¿no? Bueno, muy bonito, toda la duda. Y claro, como escritora me interesa cuando todo lo metaliterario, es decir, cuando dentro del libro también hablas de lo que te cuesta escribir, ¿no? Y de ahí, ¿qué hago aquí, no? Muy bonito también escuchar hablar de los otros corresponsales, también que están allí, ¿no? Y cómo es. Intentaré venir a la presencial, si no me apunto online. Vale, gracias, Adiós. Y eso es un libro. Y nada, y los demás, bueno, yo creo que estará equilibrado.
Pero bueno, ¿queréis comentar alguna...? Sí, Pati, has mencionado algún libro de Quarsai, Sí. que no era orientalismo, que No. es el único que yo he leído, pero no he retenido los títulos. Sí. Imperialismo Pues si puedes- y cultura. Imperialismo y cultura, vale. Sí. Sí. ¿Lola le tienes? Sí. Vale. Puede ser que Sí, sí. sí, Arriba, que sí que lo- pregúntale luego a Iñaki. Sí, sí, es Sí. un libro... La tesis de doctorado que hace Said es sobre Conrad. Lo que pasa es que nunca quiso que se publicara. No está publicado. No, yo la fotocopié en la Universidad Americana del Cairo, me la llevé, además, la fotocopié, pero en fin, no se podía bueno, lo estoy contando aquí. Yo la tengo. Joseph Conrad o la ficción de la autobiografía. Y entonces es un lugar común para él hablar siempre de Conrad. En cultura, siempre habla de Conrad Said, ¿no? Entonces lo analiza de muchas ¿Y muchas qué maneras. libros te quedan? ¿Ya los has comentado Sí, todos? los he comentado todos, o sea que... Por resumir un poco, para los que nos están escuchando y que no saben muy bien, Sí, esto es el bueno. Club de Lectores de la Librería Alberti, que dirige Patricia Almarcegui desde hace ya varias temporadas, esta es la 4ª temporada. Es un club de viajes, de lecturas de viajes, donde se viaja leyendo y probablemente a ver si somos capaces de viajar de verdad en algún momento. Sí. Bueno, Patricia Almarcegui dirige este club, ella es escritora, es viajera, es novelista, es crítica literaria, en fin, no sé, muchas más cosas que podéis mirar en cualquier reseña de Wikipedia o de Internet o de Google, con una gran experiencia, sobre todo en el mundo oriental. Y las propuestas de estos últimos años han sido unas propuestas extraordinarias, porque todas las lecturas tienen que ver con el viaje, pero tienen que ver con la vida, con la literatura, con cómo nos vemos unos a otros, cómo vemos a los de fuera, cómo los de fuera nos miran a nosotros. Es decir, es una forma de constituirnos no como viajeros, no como turistas, sino como viajeros auténticos con curiosidad por lo de fuera, ¿no? Así que, bueno, es un libro al mes. Es un libro al mes, se puede hacer online el jueves o presencial en Madrid el viernes, y también no lo hemos dicho, pero hay gente que a veces intenta venir a alguna presencial, se apunta online y lo organiza para venir a alguna que también se podría hacer. Todas las especificaciones están en nuestra web, o sea que a través de la web también se puede ver el contenido, los libros, lo que cuesta, la matrícula, porque es un ciclo cerrado, es decir, hay que abonar toda la serie completa, y todavía quedan algunas plazas. Sí. No muchas presenciales, pocas presenciales y más online. O sea que si nos estés escuchando desde fuera o desde fuera de Madrid, desde más lejos, pues siempre tenéis esa posibilidad. Y cualquier consulta, en fin, estamos encantados aquí de atenderos y de contestar a vuestras preguntas. Sí. Pues nada, yo creo que ya, ¿Sí? que ya está. Así que bueno, pues nada, empezamos. Exactamente, las fechas suele coincidir prácticamente con mira, las voy a decir, el 17 y 18 de noviembre, siempre el primer día es online y el segundo presencial. 17, que es un miércoles, ¿no? Son siempre jueves. Jueves y viernes. Exacto, jueves online, viernes presencial. El jueves 17 es online, sí, y el viernes 18 es presencial, sí. Es decir, Patricia viene aquí al Alberti desde cualquier punto del mundo, a veces desde Mahón, no, desde Ciudadela, Hoy perdón, desde Mahón, pero yo desde creo Ciudadela, que de Irán también he venido algo. Pero de Irán también ha venido, sí. Sí, sí. Así que bueno, pues si estáis interesados, pues decídnoslo pronto, porque las plazas se van acabando. El grupo no es un grupo muy grande, tenemos 15 o 16 plazas, sí, para que todos puedan hablar, para que todos puedan conocerse, interactuar entre ellos, y bueno, todo el mundo pueda participar. Vale, pues nada, pues muchas gracias, Lola, gracias a la... No, gracias a todos. Gracias a los que venís, que aún no hemos empezado, ya estáis viniendo aquí a escuchar, a comprar, así que gracias. Muchas gracias a todos. Chao, hasta pronto. Chao.